¿Te encuentras cansado? ¿Sientes que estás arrastrando tus pies con tu tanque en empty? ¿Te hace falta recargar las pilas? ¿Cuánto tiempo le das al trabajo, a los amigos, a la familia y a tus mil y unas responsabilidades sin pausar y pensar en ti mismo? ¿Sabes lo que es el autocuidado? ¿Cómo cuidas de ti misma? ¿Qué haces para asegurar que no caigas en el agotamiento? ¿Cómo está siendo afectada tu salud física y mental por el estrés? Todas preguntas de suma importancia porque después de todo, sin salud mental no hay salud. Hola queridos amigas y amigos y bienvenidos a Sin Salud Mental no es Salud. Yo soy el Dr. Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y tu anfitrión a través de nuestra campaña del Mundo Boston. ¿Qué es el autocuidado? La palabra lo dice todo. Autocuidado, cuidar de sí mismo. La Organización Mundial de la Salud, WHO, por sus siglas en inglés, define al autocuidado como la habilidad que tienen las personas, las familias y las comunidades para promover su propia salud, prevenir enfermedades, mantenerse saludable y manejar sus enfermedades y discapacidades. ¿Cómo puedes fomentar esa habilidad de cuidado en ti misma? ¿Qué puedes hacer para salir del hoyo? Pero más importante, ¿cómo puedes cuidar de ti mismo, de tu eje cuerpo, mente y alma y evitar caer en el hoyo de buenas y primeras? Eso toma destrezas, pero lo positivo es que es algo que puedes aprender y practicar en tu vida diaria. Pero todo comienza con conocerte a ti misma y a tus necesidades físicas, sociales y emocionales. Ven, acompáñame en este camino hacia el autocuidado. Antes de adentrarnos en el tema, pasemos a la sección ¿Sabías qué?, donde como siempre pongo en contexto información y estadísticas acerca del tema del día. ¿Sabías que solo el 30% de los estadounidenses dedican tiempo al autocuidado, sacando solo un promedio de 65 minutos de los más de 1000 minutos en una semana para su cuidado personal? ¿Sabías que las personas solteras y los hombres son más consistentes con el autocuidado que las personas casadas o en pareja y las mujeres? Así que, ojo amiga, saca tiempo para ti. ¿Sabías que los baños calientes en el hogar son la forma más popular del autocuidado entre los estadounidenses, seguidos de la meditación y el ejercicio? ¿Sabías que el autocuidado es único para cada persona y puede variar según tus necesidades, preferencias y metas? Lo que funciona para Juana no es necesariamente lo que va a funcionar para Pedro, así que tú tienes que buscar lo que va a trabajar para ti. ¿Sabías que el cuidar de ti mismo no es egoísta? Cuando cuidas de alguien que depende de ti, tus hijos, tus padres envejecientes, una pareja discapacitada, quitar tiempo de esos deberes puede parecer inapropiado o incluso egoísta, pero la realidad es que tienes que sacar tiempo y pensar en ti y cuidarte a ti misma para poder cuidar de los demás. Tu salud mental al día. ¿Por qué es importante el autocuidado para ti? Aquí 10 razones por las cuales debes practicar el autocuidado. Crea una relación saludable contigo mismo. Uno de los grandes beneficios del autocuidado es poder estar a gusto contigo mismo, ya sea perdonando los errores del pasado o controlando los pensamientos negativos. La mejor relación que puedes tener es la relación que tienes contigo misma. Aumenta la autorreflexión. El autocuidado requiere que estés afín con tus metas, valores y comportamientos, conociéndote a ti mismo lo suficientemente bien para que puedas reconocer lo que necesitas. Es por eso que la autorreflexión es un componente integral del autocuidado. Mejora tu enfoque y concentración. Cuidando de ti misma notarás que tienes una mejor capacidad cognitiva, o sea que tienes mejor enfoque y concentración con menos distracciones y descarrilamientos mentales. Aumenta tu productividad.
Al tener un nivel cognitivo más alto y poder concentrarte mejor, vas a poder ser más eficiente en tu vida diaria, deshaciéndote de ese desorden innecesario y organizando tu día de una manera que te permita ser más productiva. Mejora tu autoestima. Desarrollar tu autoestima y confianza en ti mismo requiere no solo cambiar la forma en que piensas y actúas, sino también emprender en actividades que son personalmente gratificantes y que te hacen sentir orgulloso de ti mismo, creando esa autoseguridad que tan solo desencadenará en logros mayores. Aumenta la autocompasión. La autocompasión es clave en el autocuidado. Hace falta comprender que, como todos los demás, eres imperfecto. La autocompasión te ayuda a comprenderte a ti misma, enfrentando retos con curiosidad y amabilidad y sin autojuzgarte. Mejora tus relaciones interpersonales. Las relaciones ayudan a combatir la soledad y al mismo tiempo le dan propósito a tu vida. Cuidando de ti misma te ayudará a fomentar mejores relaciones de pareja, amistades y de trabajo. Ayuda a controlar tus emociones. Cuidando de ti mismo da paso a mejorar tu habilidad de confrontar momentos difíciles de manera constructiva, previniendo que te sientas desalentado, llevando a tirar la toalla o explotando en cólera o ira sin poder dar marcha atrás. Mejora tu bienestar físico y emocional. Cuerpo sano, mente sana, alma sana. Solo cuidando de ti misma mantendrás tan importante eje en perfecto balance. Y por último, aumenta tu amor propio. El amor propio significa amarte a ti mismo sin pedir disculpas. Cuidando de ti mismo te haces más propenso a amarte mejor. Después de todo, si no te amas a ti mismo, ¿cómo pretendes amar a los demás? En Tú y las redes contesto tus preguntas y discuto los términos más buscados en las redes acerca del tema del día. ¿Cuáles son los beneficios de practicar el autocuidado? El autocuidado conlleva todo lo que haces para cuidarte a ti mismo y mantenerte bien física, mental y emocionalmente. El autocuidado ha sido demostrado clínicamente como altamente beneficioso para reducir o eliminar la ansiedad y la depresión, reducir tu estrés, mejorar tu concentración, minimizar la frustración y la ira, mejorar tus niveles de energía, aumentar tu felicidad, fomentar la resiliencia, o sea, tu capacidad de adaptarte a situaciones difíciles y afrontar la adversidad, y hasta para vivir más tiempo. ¿Puede el autocuidado ayudar a prevenir las enfermedades? Si bien el autocuidado puede ayudar a prevenir futuros problemas de salud, por sí solo no es una cura o tratamiento para una enfermedad o padecimiento. Sin embargo, para aquellos que viven con una enfermedad crónica, como una enfermedad del corazón o cáncer, practicar el autocuidado puede ayudar a estos pacientes a controlar sus síntomas, a reforzar otros aspectos de la salud y a mejorar su bienestar emocional. ¿Cuáles son algunos ejemplos del autocuidado? Los ejemplos comunes del cuidado personal incluyen mantener una rutina regular del sueño, comer sano, ejercitar, pasar tiempo en la naturaleza y hacer un pasatiempo que disfrutes. El autocuidado puede ser diferente para cada persona. Lo importante es conocer cuáles son las actividades y comportamientos que te llevan a promover tu salud y tu felicidad. ¿Cómo puedo empezar una rutina de autocuidado? Para entrar en una rutina regular de cuidado personal, los expertos recomiendan comenzar poco a poco, de manera pausada, en vez de tirarte de cabeza al lado hondo de la piscina. No comiences por abordar lo más difícil o desafiante. Elige una práctica fácil de emprender cada 1 a 2 semanas e inclúyela en tu rutina diaria, teniendo en cuenta cualquier cambio positivo y agregando prácticas de más reto según te sientas lista para añadirlas. Orejitas para tu salud mental, donde comparto consejos útiles y prácticos para tu salud mental y la de tu familia. El Instituto Nacional de la Salud Mental, NIMH por sus siglas en inglés, comparte las siguientes estrategias para tu autocuidado. Realiza ejercicios frecuentemente. Realizar pequeñas cantidades de ejercicio diariamente, como por ejemplo salir a caminar, puede aumentar tu energía y tu ánimo. Consume alimentos saludables y mantente hidratado. El integrar una dieta saludable e ingerir suficiente agua puede ayudarte a aumentar tu nivel de energía y tu atención y concentración. Haz del dormir una prioridad. Brinda la importancia al descanso, creando un horario el cual te permita dormir lo suficiente y reduciendo el grado de exposición de luz de la computadora, el teléfono o los dispositivos móviles antes de dormir. Practica una actividad relajante.
Explora programas y aplicaciones de ejercicios para la relajación en los cuales puedas incluir meditación, ejercicios de respiración y relajación muscular. Igualmente puedes realizar otras actividades relajantes de tu disfrute como leer, escribir, etc. Establece metas y prioridades. Determina las metas que tienen prioridad y las que pueden esperar. Aprende a decir no a nuevas tareas si sientes que tienes demasiadas cosas que no te permitirán completarlas. Importante, al culminar el día, ten presente las tareas que has completado en vez de las tareas que no has podido realizar. Celébrate a ti misma de todo lo logrado. Táchalo, done. Y no te hundas en el negativismo de lo que no pudiste completar hoy. Practica la gratitud. Haz el ejercicio de recordar diariamente cosas por las cuales estás agradecido. Este ejercicio lo puedes hacer por escrito o mentalmente, pero es importante ser bien específico acerca de lo que estás agradecida en ese día. Concéntrate en el positivismo. Identifica y cuestiona si tienes pensamientos negativos o poco útiles y combátelos. Y mantente conectado con familiares y amigos que puedan brindarte apoyo emocional, rodeándote siempre de personas positivas. Lo negativo, pa' afuera. ¿Qué es la que, mi gente? Aquí una oportunidad para hablar de notas o cosas, eventos especiales y actividades para fomentar tu salud mental y la de tu familia. Para muchos, practicar el autocuidado parece ser un trabajo arduo que requiere mucha disciplina. Y aunque la autodisciplina y el autocontrol son necesarios para tu cuidado personal, tú puedes encontrar maneras de incorporar el autocuidado sin que irrumpa en tu vida diaria. Nuestra compañera Zoe Salvato Cutter, del equipo de producción de Sin Salud Mental No hay Salud, nos abre las puertas de su hogar y de su día para invitarnos a entender cómo ella practica el autocuidado y la conexión consigo misma. Aprendamos de ella e incorpora lo que trabaje para ti. Buenos días, amigos, amigas y amigues. Ven conmigo a ver cómo priorizo el autocuidado en mi vida diaria. Cuando me despierto, respiro profundamente y escribo mis sueños. Trato de aclarar la mente y escuchar a mi voz interior, comenzando el día con los pies sobre la tierra. Hay muchos días cuando no me acuerdo de mis sueños o cuando me despierto con ansiedad. Cuando esto pase, escribo los sentimientos con los que me desperté, las cosas de que estoy agradecida o algo que me hace sonreír. Durante estos minutos practico la honestidad total conmigo misma. No es el momento de tener vergüenza de mis sentimientos, sino de aceptarlos y escucharlos. A veces me despierto temprano y voy al dojo por la mañana. El jiu-jitsu me da la oportunidad de moverme el cuerpo, conocer a otras personas y mejorar mi salud física y mental. Si voy al dojo o no, tengo que pasear el perro. ¡Lizzie, te quiero! Ya es muy vieja y tiene artritis, entonces tengo que caminar muy lento, practicando la paciencia y tomando un momento para hacer una meditación caminante. Cuando tengo hambre, como un desayuno saludable con mis padres. No es siempre posible comer juntos, pero el desayuno es un ritual importante para nosotros. Durante mis días libres, me encanta dar un paseo por algún espacio verde cerca de Boston, como Franklin Park, los Fells de Medford y Malden, la playa de Revere o el Memorial Park de East Boston. Soy bastante introvertida, pero me gusta conectar con mis amigos durante mis días libres. Siempre estoy buscando el equilibrio entre tiempo con amigos y tiempo a solas. Los dos son importantes de maneras distintas. Pero bueno, sabemos que no todos los días pueden ser una aventura del fin de semana. La mayoría del tiempo voy a trabajar después de desayunar. Cuando no voy a la oficina, prefiero ir donde la biblioteca pública o un café con wifi gratis. Me da un poco más de estructura al día.
Además, es mejor para mi postura, ya que si trabajo desde mi dormitorio, probablemente estoy en la cama. Eso no va. Mientras trabajo, me aseguro de tomar muchas pausas para estirar. Puedo soltar el estrés del trabajo durante el camino hacia la casa. Esta es otra oportunidad para una meditación caminante, para respirar profundamente o estar agradecida. Una cosa que te puede sorprender es que disfruto mis quehaceres, porque es tiempo que dedico a crear un ambiente más agradable. El estado de limpieza en la casa es una medida bastante precisa para mi salud mental. Por ejemplo, si mi cuarto está en un desorden total, es una señal que tengo que dedicar más tiempo al autocuidado. Más tarde, cuando el resto de mi familia ya está durmiendo, las mascotas y yo nos encargamos de la casa. Todos sabemos bien la importancia de pasar tiempo con tus mascotas. Aunque a veces salgo a bailar o a fiestas con mis amigos, a menudo me quedo en la casa para dormir más temprano. Mantener una rutina estable de dormir es crucial para mi salud mental y física. A veces leo mi libro o veo una película mientras como un snack. ¿Y tú qué estás leyendo? Póngalo en los comentarios. Estoy leyendo Amor en los tiempos de cólera por Gabriel García Márquez. Cuando ya estoy lista para dormir, me cepillo los dientes y me baño. Tengo una rutina de noche bastante sencilla, pero el acto de cuidar a mi cuerpo es una forma de amor propio. La última cosa que hago por la noche es escribir cómo fue el día, mis sentimientos y cualquier cosa que estoy pensando. Si no puedo dormir, sigo escribiendo o leo mi libro. Este es mi tiempo de relajarme completamente. ¡Dulces sueños! ¿Cómo buscar ayuda para tu salud mental? La Alianza Nacional de Enfermedades Mentales o National Alliance on Mental Illness, NAMI por sus siglas en inglés, cuenta con varios programas para brindar apoyo a las personas con enfermedades de la salud mental, a sus familiares y a sus cuidadores. Puedes obtener más información acerca de los programas de apoyo de NAMI visitando la página web nami.org, nami.org. Recuerda que puedes comunicarte con la línea de prevención del suicidio y crisis llamando o texteando al 988. Es para personas en crisis, no solo si se está pensando en terminar la vida. La llamada es gratuita, confidencial, 24/7/365. Un profesional de la salud mental te escuchará y te conectará con recursos en tu comunidad. Recuerda 988. Busca ayuda de inmediato en la sala de emergencia más cercana o llama al 911 si tú o alguien que conoces está en crisis o pensando en quitarse la vida. Y en este mundo virtual en que vivimos, pendiente a los mensajes preocupantes que escriban tus familiares y amigos en las redes sociales. Interven, llámalo, alerta a un familiar o llama al 911 si es una emergencia. Conéctate con el Mundo Boston y nuestra página de internet de Sin Salud Mental No Hay Salud, saludmentalma.com, donde encontrarás más información acerca de nuestra campaña y recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Allí también encontrarás los artículos de la doctora Damaris Claudio Rosario y todos los videos de nuestro programa para que te pongas al día. Y no olvides seguir nuestro podcast a través de Spotify, donde nos puedes encontrar buscando Sin Salud Mental No Hay Salud. Te invito a que me sigas en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. Y finalmente, un fuerte agradecimiento a nuestros patrocinadores, sin quienes nuestro programa no sería posible. Mass General Brigham, TJ Maxx y Museum of Science. Bueno, amigas y amigos, será hasta la próxima. Como siempre, yo soy el doctor Félix Torres, recordándote que sin salud mental no hay salud.
Para más información acerca de los temas discutidos en el programa de hoy, visita el canal de YouTube de El Mundo Boston bajo la sección Sin Salud Mental no es Salud.